Hoy yo quería hablar del descanso del Señor, primeramente. Yo quiero hablar de la economía del séptimo día, que es la economía de la gracia. Es cuando nosotros hemos entrado en el reposo del Señor, en su descanso. Y lo diferente a esto es cuando el ser humano está gobernado por una economía diferente, que es la economía del sexto día. Y esa es la economía del sudor de la frente. Es el hombre que se afana. Tenemos una cuestionante: ¿por qué a veces nosotros no podemos descansar en el Señor? Y todo lo que hacemos en la vida está motivado porque necesitamos provisión, necesitamos protección, necesitamos dinero, y tengo que irme para el trabajo, y si se acaban los cuartos, y si mañana no tengo que comer. ¿De dónde viene todo ese afán? Porque no fue la voluntad del Señor que nosotros viviéramos de esta manera. Vamos a comenzar con Génesis 2 y vamos a ver que el principio de todas estas cosas, cuando el Señor ponía en mi corazón hablar del descanso y de la economía del sexto día, me alegraba mucho porque todo esto concluye en algo que el pastor está viniendo haciendo, que es enseñar acerca de Apocalipsis. Y vamos a ver qué relación tiene esto con Apocalipsis, porque bastante, ¿eh? Entonces, Elena, vamos a ver en Génesis 2, el 1, y vamos a ir leyendo en Génesis, donde está el origen de toda esta situación del ser humano. Génesis 2:1. Comencemos en el 1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Continuemos ahí mismo. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara la tierra, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El primero se llama Pisón, es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, y es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vemos aquí desde el inicio de la creación algo que es muy importante. Vemos que el Señor hizo al hombre. Nosotros sabemos que el hombre fue hecho el sexto día, el día 6, vaya teniendo esto en cuenta. Pero cuando el Señor terminó su obra, dice aquí que Él concluyó la obra que hizo y reposó, ¿qué día? El número 7, el séptimo día de todo cuanto había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Es decir, el hombre fue hecho el sexto día, pero el primer día del hombre en esta creación era el séptimo día, porque él fue hecho el sexto día. El séptimo día fue el día que el Señor concluyó y ese día él descansó.
Lo que quiere decir es que el Señor, antes de ocuparse del huerto, debía entrar en el reposo del Señor. ¿Reposó el Señor porque estaba cansado? No, estaba cansado. En esta porción de la Escritura, cuando habla de que el Señor reposó y descansó, ustedes ven que antes de eso, Él dice que Él contempló todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entonces ese descanso de Él fue como contemplar la satisfacción. Estaba satisfecho de todo lo que había hecho. Toda la obra que concluyó era buena en gran manera. Pero era su voluntad que el hombre entrara en este reposo. Pero esto no quería decir que el hombre no iba a trabajar, que el trabajo era como una maldición. Esto no lo quería decir. Por eso, si ustedes ven, antes de que el Señor le diera una asignación al hombre, dice que todavía Él no había hecho llover en la tierra, pero la tierra se regaba. La tierra se regaba de parte del Señor. Subía un vapor de la tierra y la tierra no necesitaba canales de riego ni que nadie cogiera agua para echarle, porque la tierra se regaba por sí misma. No obstante, ahí mismo dice que el mismo Señor fue el que plantó el huerto para que el Señor viviera, para que el hombre lo cuidara y lo labrara. Es decir, esto fue para Él. El Señor preparó provisión. Toda la obra fue terminada. ¿Y por qué el hombre fue hecho al final? Porque todo lo que había creado el Señor debía tener un ambiente propicio de provisión para el hombre también. Entonces vemos que posteriormente a eso, en estos mismos versículos, habla de los ríos. Y comienza a mencionar, eso no es coincidencia, que se hable que Él creó al hombre y que entonces no llovía y que entonces habían ríos. ¿Qué hacen los ríos? Los ríos riegan la tierra. De ahí, yo no sé nada de agricultura, yo soy médico, pero de ahí, de los ríos, se saca el agua que va a regar la tierra y va a producir cultivos, ¿verdad? Entonces vemos coincidencialmente o no que habla la palabra de esos ríos. Pero además de hablar de los ríos como provisión de agua, habla de que en ellos hay minerales. Hablaba de oro, que era el oro, el bedelio y ónice. Entonces está hablando de otras riquezas, ¿verdad? Y dice que el Señor le dijo a ellos que labraran y cuidaran. Entonces iban a tener una ocupación. Adán no iba a estar ocioso, él se iba a ocupar en cuidar y labrar el huerto. Pero cuidar y labrar el huerto iba a ser después de entrar en su reposo. Es decir, todo lo que él iba a hacer, lo iba a hacer dentro del reposo del Señor. Entonces, y le dijo también, podrás comer de todos los árboles del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer. Solo había excepciones del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comerás. Fue la única excepción, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Señores, aquí está el inicio de todo eso. Miren, de esas cosas que son muy profundas, ¿eh? No, yo no puedo hablar de todo eso, pero eso es muy profundo. Y el inicio de todo eso, la economía del séptimo día, vivir en el descanso del Señor y reposar, así como estar atado a un sistema que es vivir por el sudor de la frente, que es la economía del sexto día, todo inicia ahí, todo tiene un inicio en este momento y en los próximos capítulos de Génesis que vamos a leer. Entonces vemos que aquí Él le entregaba todos los árboles y los frutos, todo lo que produjeran, y eso iba a ser para que comieran, iba a ser el sustento de Dios. Aquí los árboles están representando la herencia del hombre. Los árboles representan la herencia. Es decir, ahí van a comer de todo eso y todo lo que hemos hecho va a ser para la provisión de ustedes. Pero ¿qué sucedió más tarde? Vamos a leer en Génesis 3 del 1 al 20. ¿Cuándo se rompe este propósito del Señor? ¿En qué momento? Vamos a leerlo desde antes. Vamos a ver, sí, desde el 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto, con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. La trampa para ellos ya estaba. Y vamos a ver que esta actitud de ser como Dios, que la estaba poniendo el enemigo en ellos, esa era la trampa, ser como Dios y conocedores del bien y el mal, es una característica que comenzaremos a ver en los hijos de la simiente de la serpiente, podríamos decir, desde este momento. Vamos a ver cómo esto se manifiesta primeramente en uno de los hijos de Adán y quiénes son los otros que tienen esta característica en la palabra. Ser como Dios, ese fue lo que le... Pero vemos aquí, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, ¿qué estaba haciendo Eva? Codiciando, ¿verdad? Era bueno para comer y por sus ojos ella vio que era agradable, codició el fruto del árbol. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Ustedes creen que era la primera vez el cuerpo de ellos cambió? No, ellos no cambiaron en nada, sino que cuando los ojos de ellos fueron abiertos, los ojos de su alma, que los haría conocedores del bien y el mal, ellos dejaron verse como seres espirituales y comenzaron a verse realmente en la carne. Entonces en ese momento fue que comenzaron a verse como que estaban desnudos. Cuando nosotros dejamos de vernos en el espíritu, entonces nosotros comenzamos a vernos con los ojos del alma y nos olvidamos de quiénes somos en Cristo. Que igualmente nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que habita un cuerpo. Entonces lo importante de nosotros es que somos espíritu. Cuando nos vemos con los ojos del alma uno con otro, tampoco nos podemos ver tal como somos. Por eso decía Pablo, si alguno conocí según la carne, ya yo no lo conozco así. Hermano Ángel, si yo lo conocía como según la carne, ya yo no lo conozco así. Cuando yo lo veo, veo a Cristo, porque lo estoy viendo con los ojos del Espíritu. Entonces, aquí vemos el primer oficio que ellos tuvieron después de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué fue? Fueron costureros, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Usted cree que usted ha visto las hojas de las higueras? Yo estaba para Oriente ahora y hay mucho de eso. Yo vi mucho las hojas de higuera. Eso no es como para hacerse una ropa. Entonces con hojas de higuera se hicieron ropa y trataron de cubrir su desnudez. Señores, y esto, ¿usted cree que por coincidencia fue con higuera? ¿Por qué la higuera aparece en otros momentos en las Escrituras? Cuando ellos se tratan de cubrir la desnudez, cubrirse sus faltas con hoja de higuera, este es el primer indicio de religión que vemos en las Escrituras. ¿Qué es la religión? La religión trata de justificar al hombre delante de Dios por las obras. Esto es lo que representa las hojas de higuera. Las hojas de higuera no podían cubrir su desnudez. No puede el hombre nunca justificarse delante de Dios. En las Escrituras vemos otros momentos en los cuales se mencionan las hojas de higuera o se menciona la higuera. ¿Ustedes recuerdan cuando se encontró el Señor con Natanael? Cuando el Señor se encuentra con Natanael, él comienza a hablarle un israelita en el cual no hay engaño, y cuando él dice que no hay engaño está hablando de Jacob, que acuérdense que Jacob era un usurpador, y incluso le habla de una escalera y que desde ahora tú vas a comenzar a ver a los ángeles que suben y bajan. Eso es profundo, en otro momento lo vamos a explicar. Pero en ese momento él está hablando de Jacob, que después cambió su nombre cuando se encontró, tuvo ese evento de encontrarse con los ángeles en la escalera, subiendo y bajando, y su nombre fue cambiado al de Israel cuando luchó con el ángel. Pero él le dice a Natanael, ¿dónde lo vio él a Natanael? Debajo de la higuera te vi. Estamos hablando del mismo árbol, que en ese contexto de la Escritura también significa religión. Entonces, la religión no puede justificar al hombre. Natanael era un hombre seguidor de la ley, era un hombre, ya tú sabes, que trataba de cumplir la ley, era un hombre religioso, y en esa condición fue encontrado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice, debajo de la higuera yo a ti te vi.
Pero recuerden que el Señor se cruzó con una higuera, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando el Señor se encontró con esa higuera? La maldijo. Él dice la palabra que el Señor maldijo la higuera. Cuando el Señor maldice la higuera, dice la Escritura, no voy a ir a todas esas palabras porque no tenemos tiempo. Cuando él llegó delante de la higuera, solo encontró hojas en ella y no encontró frutos. También en este contexto de la palabra, la higuera es como una figura de la religión. ¿Por qué? ¿Cómo son los religiosos? Los religiosos aparentemente, ¿verdad? Ellos por fuera, con todo lo que hacen, con todas las obras que hacen, creen que se están justificando, se están ganando el favor de Dios. Pero ¿qué sucede? Sus hojas, ellos como hojas, ¿qué hacen las hojas cuando hay mucha brisa? Muchísima bulla, hacen mucha bulla. Así son los religiosos, solamente tienen hojas pero no pueden dar fruto. En ese contexto también vemos que la higuera, igual que aquí, que fue el primer hallazgo de ver cómo la religión trataba de justificar al hombre delante de Dios. Entonces esos delantares que ellos hicieron con higuera no sirvieron para nada, Y dice la palabra que entonces ahí se encontraron con el Señor. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron, ¿verdad? Y cuando él le dice, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Aquí vemos la primera evidencia de que el hombre había salido del reposo. La primera evidencia de que el hombre no está en el reposo de Dios es el miedo. Y señores, eso es evidente todavía, La primera evidencia de que el hombre no está viviendo en el reposo de Dios es el miedo. ¿Y cuál es el miedo? El miedo de que el negocio se caiga y yo no voy a tener de qué vivir. El miedo de que los cuartos que hay en el banco se acaben. El miedo de que me boten del trabajo. El miedo de que si ahora, y la necesidad de que yo tengo que tener provisión y guardar para mañana y yo tengo una casa pero yo quiero dos, porque la otra yo la voy a tener en esto y yo voy a tener aquello. Ese es el miedo, la necesidad, el temor, porque yo necesito provisión y necesito protección. ¿Y cuándo va a descansar el hombre? ¿Cuándo va a descansar el hombre de esa necesidad de provisión? Cuando sea rico. Pero después que es rico dice, no, yo necesito ser millonario. Y cuando es millonario dice, no, yo necesito ser multimillonario. Y cuando es multimillonario, entonces ustedes saben cuándo va a descansar. Con las canciones fúnebres del ataúd, cuando vaya caminando para el cementerio. Ahí obligatoriamente va a descansar. Entonces es lo mismo que nosotros estamos viendo desde el principio. Estamos viendo de dónde viene el temor del ser humano a lo que va a comer mañana, a lo que se va a vestir. Así va a tener una casa, así va a tener esto. Y cómo el ser humano se apoya en sus posesiones para verse seguro, para sentirse protegido, para sentir, ¿por qué? Porque está produciendo, pero como en el sudor de su frente. Y ese miedo, el miedo es el fundamento del sistema de este mundo. El miedo y el temor a la muerte. Porque el mundo, me alegré mucho que el pastor mencionó y explicó lo que es el mundo. El mundo no es el globo terráqueo. El mundo, que es el cosmos, es un sistema. Me gustaba Gille Ávila que decía, este mundo es del diablo, señores. Y cuando él decía eso, como uno no lo entendía, decía, pero ¿y cómo él dice que el mundo es del diablo? Pero el mundo es un sistema. La palabra cosmos, de ahí viene la palabra cosmético. De eso que nosotras nos ponemos en la cara. Viene de ahí, de cosmo, cosmético. ¿Y por qué? Porque el enemigo le puso un cosmético al globo terráqueo, la creación en sí. El enemigo le puso un maquillaje, que es un sistema en el cual nosotros, sin darnos cuenta, podemos entrar y comenzar a ser gobernados por ese sistema. Entonces, vamos a comenzar a ver, porque vamos a hablar del 666, 6666, pero no en profundidad, porque eso le corresponde al pastor hablar de eso. Pero vamos a ver que esto tiene su origen en estas mismas palabras que nosotros estamos leyendo. Entonces, ahí viene la primera evidencia de que ya Adán no estaba en el reposo, tenía miedo. Entonces Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Señores, vemos el gran amor y la misericordia del Padre. El Padre no maldice a Adán. El Padre no maldice a Eva. Porque decirle a Eva que iba a parir con dolor, pero no la maldijo. En ningún momento dice, y maldijo a Eva y le dijo, no. Le dijo, bueno, has hecho esto y la consecuencia es que vas a parir con dolor. Pero ¿y las mujeres que parimos con cesárea? A mí no me dio dolor, a mí me programaron una cesárea. Doctora, venga el 28 de agosto que le vamos a hacer una cesárea. Yo no sé lo que, más nada, yo no supe. Yo no parecía que estaba ni parida, ni embarazada, ni nada. Entonces, a ella no la maldijo. Esto no fue maldición para el hombre y para Eva. La maldición cayó sobre la serpiente y sobre la tierra por culpa del hombre. Porque miren lo que el Señor dice. Por cuanto eso hiciste, le dijo a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta palabra es profunda, señores. En estos días el pastor hablaba de que el evangelio que se le predique a usted de que nosotros no tendremos sufrimiento, señores, ese es un evangelio errado, nosotros tendremos sufrimiento. Y cuando aquí habla de que la simiente de la serpiente heriría en el calcañar, señores, eso habla del sufrimiento. El primer ejemplo que vemos aquí del calcañar herido fue Abel, cuando su hermano lo mató. Fue el primer justo herido, se puede decir. Su hermano, que en otras ocasiones en la palabra le dice que él era hijo del maligno. Era hijo del maligno Caín. Cuando Caín mata a Abel vemos la primera herida. Y esa es la herida, por eso no es coincidencia que la palabra habla en muchos lugares de tener los pies hermosos, de tener los pies cuidados, de que nuestros pies, ¿por qué? Porque nuestros pies son los que llevan el evangelio. Es un término militar, el lugar donde está la serpiente está pisada por la simiente de la mujer que es Cristo, le tiene la cabeza pisada. Porque cuando hay un líder que tiene desorden, someter a ese líder es establecer el orden y es lo que está hecho. Ya el que está sometido, sobre todo en su cabeza, no puede ni moverse ni hacer nada. Pero esta lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente solo concluye con Cristo. Entonces, este capítulo, ven todo lo que hay de sacar de estos capítulos de la palabra. El pastor hablaba al principio de no escudriñar las escrituras. Señores, nosotros estábamos desesperados porque, yo no voy a tener tiempo de predicar, ya yo me queda poco tiempo de predicar. Pero déjenme decirle una cosa, yo fui de la que se sentaba viendo serie de Netflix, un episodio atrás de otro, hasta 5 veía yo ahí, muy estribada en mi casa. ¿Y por qué la palabra me tiene que aburrir si la palabra es mi deleite? Si nosotros tenemos que deleitarnos en esto que nosotros nos gozamos. Esta película fue más interesante que cualquier película de Netflix, esta que estamos nosotros leyendo aquí desde el principio de las Escrituras. Entonces vemos cómo la serpiente fue la que fue maldita y él le habla de lo que va a pasar, pero vemos más tarde como dice en el 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra es maldita por la causa del hombre. Oigan en qué consistía esa maldición a la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y aquí está establecida la economía del sexto día. El hombre que con afán tiene que hacer que la tierra lo mantenga, le produzca fruto, una tierra que ya estaba maldita. Pero lo que estaba maldito no es el fruto, es la tierra. Entonces vemos que dice aquí que la tierra iba a ser maldita por su causa y que con dolor comería de ella, y esa tierra le iba a producir no frutos. ¿Qué era lo que la tierra le iba a producir? Cardos y espinos. Ustedes saben lo que el significado de los cardos y espinos. Los cardos y espinos son estructuras que usurpan la herencia del hombre, disminuyen la herencia del hombre, porque yo le decía que la herencia del hombre tenía una simbología en Génesis, y eran ¿quiénes? Los árboles
que iban a producir frutos, pero ya esa tierra no iba a producir lo que el Señor le dijo que produjera. Para ellos produciría cardos y espinos, y para que esa tierra le produjera fruto, el hombre iba a tener que coger mucha lucha, porque ya no iba a subir un sudor de la tierra para regarlo. Y esos ríos que estaban ahí, el Idequel, aquel, el otro, esos ríos ya no la iban a hacer ni roncha a la tierra. ¿Por qué? Porque ese huerto donde estaban esos ríos, el hombre ya no lo podía habitar, el hombre fue sacado de ahí. Y el hombre se iba a encontrar con una tierra que podía ser inhóspita y que necesitaba lluvia del cielo para que la regara y que él labrara y que hiciera un canal y que se ocupara de ella. Los espinos y cardos tratan de disminuir la herencia de Dios para sus hijos. ¿Cuándo es redimida la economía? Cuando Cristo es crucificado en la cruz y se le pone una corona de espina. Esa corona de espina representa la redención de nuestra herencia. ¿Ustedes sabían eso? La corona de espina que llevó el Señor en la cruz representa la redención de la herencia, porque la tierra estaba maldita y estaba destinada a producir espinos y cardos. Entonces vimos algo aquí que nos habla del amor y la misericordia del Padre. En el versículo 21 dice: Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Si él los vistió con túnicas de piel, ¿qué hizo el Padre? ¿De dónde la sacó? Tuvo que haber hecho un sacrificio. Ven, por eso decía el Señor cuando caminaban en Emaús: pero ¿cómo es que no me conocen? Porque es que la Escritura viene hablando de mí. Viene hablando de mí desde el principio, desde los profetas, desde los otros. Viene hablando solamente de mí. Desde Génesis, cada vez que el Padre hace algo, cada vez que el Padre abre la boca, el idioma no es español ni inglés, el idioma es Cristo. Por eso desde el principio, desde que comenzó a hablar, expuso el verbo, expuso la vida, porque en ese verbo que el Señor dijo, comenzó a hablar, dice Juan que en ese verbo estaba la vida, y que esa vida también era la luz. Es decir, de aquí vemos tres figuras de Cristo en Génesis: el verbo, la vida, la luz. Pero además de eso, en su misericordia infinita no maldijo al hombre, no lo maldijo. Y cuando el hombre trató de cubrir de ponerse bien en cuenta delante de él con hojas de higuera, que era la religión, le dijo: no es así que te vas a vestir, te voy a vestir yo mismo cuando mi hijo venga. Cuando mi hijo venga a morir por ti, yo te voy a vestir yo mismo. Entonces ahí mismo el Señor coge pieles y los viste, hablando de la reconciliación, de esa reconciliación que mencionó Joel, hablando de la redención, hablando de la obra que ya es terminada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que esta maldición que cayó sobre la tierra es la... Lena, sígueme tú a mí, cáeme atrás. La maldición que había sobre la tierra, todo eso, sigue la otra. Cuando dice ahora la tierra es maldita, Lena, porque ya acabo de explicar eso. Entonces vimos qué pasaba con el hombre con una tierra que había sido maldita. De aquí vemos, señores, Adán había incurrido en esta situación. Pero ustedes saben en quién comenzó a verse la manifestación de esta caída: en su primer hijo. Señores, qué cosa que a veces los hijos, la mayoría de las veces los hijos cosechan lo que los papás sembramos. Entonces, vamos a hablar de la economía del sexto. Sigue, Lena. Lena, cáeme atrás, mi hija. Economía del sexto día. Sigue, Lena. Economía del sexto día. Cuando hablamos de la economía del sexto día, vamos a ver, ¿quién fue hecho en el sexto día? El sexto día fue hecho el hombre. Pero aquí tenemos algo que es el número 6, ¿verdad? ¿Por qué el sexto día? El número 6, ¿qué representa en la palabra? En estos días vamos a predicar y vamos a hablar de símbolo. El pastor ha hablado de símbolo cada vez que ha predicado y va a seguir hablando de eso cuando hable de esto, del 666 también. El sexto, sigue la siguiente, Elena, que yo creo que es la del número 6. ¿Qué es el número 6? El número 6 representa, según Apocalipsis 13, Apocalipsis 13 dice de dónde viene el número 6.
Cuando dice en el 17, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No es 666 como dice la gente, no es 666. Aquí hay 3 6, ¿verdad? Vamos a ver quién representa el primer 6 en la escritura. El primer 6 es representado, la anterior Lena, pon para ubicar. Por la anterior, mi niña. El 6 representa a Caín. Cuando en el capítulo 4:1 dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Ustedes saben lo que ella exclamó. Era tan importante lo que la mamá exclamaba cuando paría. Acuérdense que Raquel dijo, le puso al muchachito, a Benjamín, hijo de mi dolor, como hijo de mi sufrimiento. Eso era lo que exclamaban ella, lo primero que salía, pero el nombre se lo ponía el papá. Pero ahí le puso ella. Ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido, ¿qué ella adquirió? Un varón, un hombre. Ya no se veían como espíritu, se estaban viendo como pura carne. Es decir, Caín fue como un retroceso. ¿Por qué un retroceso? Porque del 7º día, que era el descanso, volvimos al 6. Volvimos al día del hombre. Entonces ella adquirió un hombre. Caín representa el primer 6. ¿Por qué representa el primer 6? Porque hay características de su personalidad que la va a tener ese triple 6 cuando ustedes lo vean en Apocalipsis. Y se va a ir repitiendo en los otros 6 que yo les voy a explicar. Entonces, Caín es el número de hombre, el primer 6. Ustedes saben que el nombre de Caín quiere decir adquirido. Y precisamente, ¿ustedes saben a qué trabajo se dedicó él? A labrar la tierra. Entonces, Caín estaba bregando con algo que estaba como, estaba maldito. Y él lo hacía con su propia fuerza, sacarle fruto a esa tierra, con el sudor de su frente. ¿Cuántos tienen trabajo de ustedes que no les gusta? Que cuando ustedes se levantan dicen, ay, ya voy yo para allá. ¿Cuántos tienen trabajos así? Así le pasaba a Caín seguro. Iba a bregar con una tierra que lo que quería era llenarse de cambrón y guasábara, cosa de esa y tierra, pero no le quería dar frutos. Él tenía que hacer fuerza para sacar fruto de ella. Entonces, ahí vemos que solamente en el hecho de que él se dedicara a labrar la tierra. Muchas veces ustedes se han preguntado, ¿por qué al Señor no le gustó la ofrenda de Caín? ¿Por qué no le gustó la ofrenda de Caín? Caín no le llevó cambrones. Ellos eran dos, ¿verdad? Caín y Abel, 2 hermanos. Pero miren la antítesis, miren la diferencia entre ellos dos. El nombre Abel, ustedes saben lo que quiere decir, es precioso el niño que le ponen Abel. El nombre Abel, Ab, quiere decir Dios Padre. Y él quiere decir Dios. Entonces, Abel quiere decir Dios es mi Padre. Este muchacho se dedicó ¿a qué? A pastorear ovejitas. Era un trabajo como, eso no da brega, yo supongo, pastorear ovejas. Además, quizás hasta se dormía con las ovejas caminando y se sentaba y se dormía. Era un trabajo fácil, eso no era un trabajo de sudor. Pero fájese a cultivar, fájese a abrir canales, fájese. Eso era lo que hacía Caín. Caín era el labrador. Cuando llegaron esas 2 ofrendas, ¿qué trajo uno? Trajo Abel su corderito precioso a ofrecerlo en sacrificio, que les recordaba al padre lo que iba a hacer el hijo. Entonces trajo él esa ofrenda preciosa y el otro trajo los frutos de una tierra que estaba maldita. Y que además de eso, unos frutos que se habían producido como no en el descanso del Señor, sino con el sudor de su frente. Y el motivo, esta ofrenda de Caín que lo disgustó, hizo que él se enojara. Dice la palabra que decayó su semblante. Y, señores, a través de todas las heridas entra ¿quién? El enemigo aprovecha las heridas del ser humano. Por eso las ofensas deben resolverse. Cuando alguien le hace algo, resuélvalo, no lo deje así, porque es una puerta abierta al enemigo. Ahí mismo comenzaron los celos y la envidia con su hermano. Por eso el Señor le decía, Caín, el pecado está a la puerta, te está acechando. El pecado estaba agachado, acechando a Caín porque lo veía herido. Y dijo, este va a ir a matar al hermano.
Entonces vamos a ver que la maldición de Caín fue aún más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando él mata a su hermano, derrama sangre de su hermano en la tierra. Y ahora Caín recibe una maldición que viene desde la tierra. El Señor le dice: ahora pues maldito seas de la tierra. La tierra ahora era que no le iba a producir nada a Caín. Dice que pues maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no volverá a darte frutos. Errante y extranjero serás en ella. Es decir, él estaba maldito desde la tierra, porque la sangre que él había derramado de su mano, de su hermano, ejercía una maldición sobre él, y esa tierra se negaba a darle frutos. ¿Qué hace una persona cuando no puede sentarse en una tierra y cultivar y producir y de ahí comer? ¿Qué tenía él que hacer? Él no podía asentarse en ningún lugar. Con esto él estaba condenado a ser errante, un nómada, un vagabundo. ¿Por qué? Porque ninguna tierra donde él estuviera le iba a dar frutos. Dice la palabra que él fue desterrado a un lugar que se llama Tierra de Nod. Usted la busca otra vez en la Biblia y no va a aparecer, porque esto es como simbólico. Lo que quiere decir, cuando habla de Tierra de Nod, el término es errante. Es un hombre que camina y no tiene descanso. Este es el número 6, el número de Caín. Vamos a ver que después de Caín sigue Elena, donde dice 666 Babilonia. El número, después de Caín, que era el primer 6, nosotros tenemos 2 6 más. Yo voy a resumirlo, eso se lo voy a contar yo como un cuento porque no tenemos tiempo. El 666, entonces vemos que los próximos 6, tenemos que el primer 6 de este triple 6, ¿cuál era? Caín. Los próximos 2 6, señores, hablan de Babilonia. Y en Babilonia, 2 figuras importantes que van a tener este espíritu, donde llega la migración del espíritu de Caín: Nimrod y Nabucodonosor. Nimrod dice que su término era cazador, pero un cazador que se revela y se exalta. ¿Y ustedes saben qué él cazaba? Él cazaba almas, él cazaba hombres para llevarlos a cautividad. En ese tiempo había fieras y él tenía la destreza, porque Nimrod era como un gigante. Acuérdense que en ese tiempo había muchas cosas que ahora no vamos a tocar. Dicen que él era fuerte, poderoso, y la gente le tenía miedo a las fieras en ese tiempo. ¿Y qué él hizo? Él fue fundador de diferentes ciudades, dentro de las cuales estaba Nínive. Acuérdense que Nínive eran también tremendo, por eso Jonás no quería ni que el Señor los perdonara. Pero dentro de las ciudades que él fundó también estaba Nínive y la de Babel. Entonces ahí en esa ciudad él dice, como quien dice, él era un líder que comenzó a proteger a la gente y puso un cerco alrededor de una ciudad inmensa. Y ese cerco que él puso era para cuidarlo de las fieras, pero él estaba llevando a la gente a cautividad, porque toda esa gente fue esclavizado y toda esa gente fue dedicado a la construcción de una torre. Cuando él comienza a construir esa torre, él pretende que esa torre llegue al cielo, porque su puño estaba contra Dios. Él tenía el puño levantado contra Dios. Él era un rebelde y se exaltaba a sí mismo. Nosotros vimos en el primer 6, cuando el enemigo, que este espíritu es el del enemigo, ¿verdad? Cuando el enemigo dice que ellos serán como Dios, ¿qué es lo que pretende? Pretende que el hombre, en el corazón del hombre, surja el deseo de ocupar el lugar de Dios y de ser de él mismo, de recibir adoración, y en el mismo espíritu que estamos viendo aquí en Nimrod. Él cautivó a la gente, llevó cautivo, igualito como vamos a ver en Apocalipsis, cuando habla de cautividad con el 666. Él llevó cautiva a la gente y las enseñó a vivir por su propia fuerza. Eso hizo Nimrod. Pero el otro, que era todavía más tremendo, que era Nabucodonosor. Nabucodonosor se caracterizó por la soberbia y el orgullo. En estos días, los médicos sabemos que eso tiene un nombre. La personalidad de Nabucodonosor era un narcisista. Cuando yo como médico leía lo que pasó con Nabucodonosor, veía la grandeza del Señor manifiesta en que a los narcisistas, nosotros sabemos que el narcisismo no se sana,
El hombre que o la mujer que es narcisista, eso no, los psicólogos no tienen remedio para eso. Incluso los psicólogos lo que le dicen al acompañante del narcisista, abandónelo, déjelo solo, porque si no se va a morir con él. Sin embargo, vemos que este narcisista, Dios le dio una oportunidad. Porque Nabucodonosor, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse del orgullo, de la arrogancia, de la altivez. ¿Ustedes recuerdan los jardines colgantes de Babilonia? A nosotros nos enseñaron en los colegios, Ángel, era así, ¿verdad? Que era una de las, ¿cuántas maravillas? De las 7 maravillas del mundo. Dice que él un día, Nabucodonosor, iba caminando muy complacido por su palacio y iba diciendo, todo esto lo hice yo, qué maravillosa, mis manos, lo hice yo con mis manos. Y después de eso tuvo Nabucodonosor un sueño en el que él se soñó que un árbol alto, ese árbol le pasaba de todo. Y él se mortificó, el árbol lo representaba a él, porque después Daniel le interpretó el sueño y le dijo, y ahí el Señor él iba a caer en años de locura en los cuales él iba a estar como un animal tirado en el patio, mojándose por el rocío, comiendo hierba, nada más. Así terminó él. ¿Para qué? Para subyugar todo ese orgullo. Pero ¿hasta dónde llegó el orgullo de Nabucodonosor? Nabucodonosor se construyó una estatua que representaba estos dos números 66. Porque esa estatua tenía 60 codos de alto y 6 codos de ancho, 66. Vemos coincidencia con los números en la palabra son simbología, pero es número del hombre. Ese era otro que consideraba que el hombre no necesitaba a Dios y estaba el hombre queriendo usurpar el lugar de él. Es decir, aquí vemos otra vez el mismo espíritu que se levanta. Esta es una rotación del espíritu de Caín. Sigue Elena la otra, que vamos más rapidito. Entonces vamos a darle conclusiones que son las que usted va a grabar de que en qué consiste la economía del sexto día. Esta economía del sexto día está, ¿comenzaste, Elena? Bien. Basada en el miedo, como yo les decía, en el temor. ¿Cuántos de ustedes están gobernados por el sistema del sexto día? ¿Quiénes son los que se preocupan de si los cuartos se acabaron en el banco? ¿Quiénes son los que son del sexto día? ¿Quiénes no pueden reposar en la provisión del Señor? Entonces, este es un sistema basado en el miedo. Y no solamente el miedo a la provisión y la protección, sino a no tener provisión y protección, el miedo a la muerte. Señores, a medida que uno envejece, eso le pasa a todo el mundo, a medida que uno envejece, uno comienza a tener, ¿y si me enfermo de esto? Sobre todo los que vivimos solos. ¿Y si yo me enfermo de esto? ¿Y si yo me enfermo de aquello? ¿Y si me pasa esto y me tengo que acostar? Economía del sexto día. Economía del sexto día. Nosotros no estamos para tenerle miedo ni a la enfermedad ni a la muerte. Ni a la enfermedad ni a la muerte. En la economía del sexto día se sufre por provisión y protección. En la economía del sexto día, los hombres son llevados a cautividad, son adquiridos y esclavizados. ¿Quiénes son el ejemplo de la economía del sexto día? El ejemplo de cautividad, de ser llevados a cautividad a Babilonia. ¿A dónde usted cree que llevaron a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Cautivos a Babilonia. Los llevó Nabucodonosor, ese segundo 6 que yo le mencionaba. Tiene su origen, ¿dónde tiene el origen esta economía o sistema del sexto día? Tiene su origen en la incredulidad, la desobediencia y la avaricia. Adán no creyó lo que el Padre le dijo, de que ese árbol no podía comer porque iba a morir. Ahí hubo incredulidad, desobediencia. Eva codició cuando miró, y avaricia. ¿Ustedes saben lo que es el término avaricia? Porque voy rapidito. Avaricia es el deseo desenfrenado de adquirir riquezas. Yo tengo una casa, pero quiero 3. ¿Pero para qué si nada más puedo vivir en una? Yo quiero esto, yo tengo esto. Y yo tengo un negocio, pero voy a poner otro. Pero que usted no se puede ocupar ni de eso. ¿Me entiende? Eso es avaricia. Y ahí está el origen de la economía del sexto día. ¿Cuántos son del sexto día aquí? ¿Cómo, Ángel? Dijo Ángel que si tienen miedo.
Pero vamos a pasar, vámonos, Lena, brincando. Pon la del séptimo día, Lena, ya, vamos a concluir. Y para mí esto es lo más importante, señores. El descanso, los que vivimos en el descanso del Señor. En la economía del séptimo día, entrar al descanso del Señor fue algo espontáneo. Ustedes vieron que lo leímos desde el principio. Él hizo al hombre, descansó y toda la provisión estaban. Ríos para que regaran esa tierra sola. La tierra se regaba con un vapor, había minerales, había de todo. Y los árboles le iban a dar toda la provisión de los frutos, esto, aquello. Todo estaba listo, era para entrar en el sexto día. A mí me gusta, yo quiero explicarle algo con relación al séptimo día. Cuando hablamos del séptimo día, que coincide con como se comenzó el sábado, el Shabbat. No estoy hablando hoy del séptimo día de descanso para que ahora nosotros digamos que no es el domingo y que vamos a descansar el sábado. Porque ¿ustedes saben quién es el séptimo día? El séptimo día es Cristo. Todo lo que está escrito del séptimo día y como era sombra del verdadero descanso, del descanso permanente que es nuestro Señor. Y en ese descanso permanente se requiere cosa para permanecer, para estar ahí, para que usted no se salga de ese descanso. La primera cosa que se requiere es vivir en la presencia de Dios y ser hijos. Veíamos en Génesis 3:8, no lo busquen, Lena, no lo tienes que buscar, mi niña, déjalo ahí. Veíamos en Génesis 3:8 que decía que el Señor se paseaba, ¿verdad?, a la luz del día. ¿Cómo era el Señor con Adán? El Señor caminaba con ellos, Él llegaba, parece que de vez en cuando lo visitaba y volvía, y Él los estaba buscando. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Nosotros tenemos, dentro de nosotros fuimos hechos de nuevo, ¿verdad? Porque somos hijos de la resurrección. La generación de la resurrección, para poner el término correcto. Somos una nueva creación y el Señor está en nosotros. Pero esa presencia, como explicaba una vez Wilson, que decía, sí, Él está en nosotros, pero también Él viene sobre nosotros. Entonces, esa presencia del Señor, usted se va a dar cuenta que cuando usted no ore, no se congrega, y no estoy hablando de religión, es que hay una bendición y hay una necesidad en todas esas cosas, señores. En la oración, en esa relación, en esa intimidad con el Señor, usted comienza a vivir en la economía del sexto día. Usted está en su casa, afanando, trabajando, y los cuartos no alcanzan, y ahora yo no tengo esto, y ahora yo no tengo aquello, y lo domina. ¿Por qué? Porque nosotros, esa relación, esa intimidad con el Padre, es lo que nos hace descansar en Él. Vivimos en el descanso de Dios. Pero la otra cosa que se requiere para permanecer en el descanso es tener fe. Dice la palabra en Hebreos 11:6, no busquen, que la fe es la certeza, pero no es la certeza, no, es la sustancia. Ahí hay una situación de traducciones. Fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice la palabra ahí mismo que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hay dos condiciones del que se acerca a Dios. ¿Qué tiene que hacer el que se acerca a Dios? El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Dios existe y que Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. El Señor se complace cuando nosotros lo buscamos. El Señor se complace en que nosotros lo conozcamos, en que nosotros lo amemos. Dice la palabra en el Salmo 91, 14, 15, por cuanto en mí ha puesto su amor, poner el amor en Él, yo también lo libraré. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Esa es su voluntad, conocer a Dios. La voluntad de Él, acuérdense cuando hablamos de propósito eterno, que el propósito eterno es darlo a conocer a Él a través de Cristo impartido en la iglesia. Ese rostro en el cual se ve la gloria del Padre, que dice Romano. Recuerden que Romano dice que esa misma luz es la que resplandeció en nuestros corazones para conocimiento, conocer, es la voluntad de Dios, ese conocimiento de la gloria de Jehová en la faz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde es que la gente está viendo la gloria de Jehová ahora?
en la faz de nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Como decía el pastor, sí es la gloria en la faz de nosotros, es el que resplandece para que los demás puedan verlo. Entonces es su voluntad ese conocimiento de Jehová y Él se deleita en ese conocimiento. Entonces vemos que en Isaías 65:24, Lena, esa sí búscala porque esa es muy importante, yo no quiero que se quede esa lectura. En esta lectura también hace referencia a lo que se ha venido predicando de Apocalipsis de parte del pastor. 65:17 dice: ¿por qué aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? De lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Usted no se va a estar preocupando, No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, sino que el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Los cielos y la tierra pasarán, Señor, no son eternos, señores, Habrán cielos nuevos y tierra nueva, dice aquí. Oigan qué cosa dice: para lo que guardan mucho, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Cuánta gente usted ha visto que acumula y no disfruta lo que acumula? Entonces, hay gente que acumula y nunca disfruta lo que el Señor le tiene. Dice la palabra que Él es que da la facultad de disfrutar de lo que de las mismas riquezas que el Señor otorga. Da la facultad de disfrutar de ella. ¿Y cuánta gente usted no conoce que acumula casas en las que nunca vive? Entonces, ¿para qué yo quiero una cosa que ni siquiera disfruto? Pero en los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando nosotros construyamos una casa, vamos a disfrutar esa casa. Nadie la va a habitar. Dice ahí: edificarán casas para que otro no habite, y plantarán para que otro coma. No plantarán para que otro coma. No trabajarán en vano. Señores, todo eso, ni darán a luz para maldición, porque nosotros somos linaje de los benditos de Jehová. Amén. Esto es una promesa preciosa. Y vamos a terminar con lo último, que es que para tú entrar en el reposo también tienes que ser obediente. Dice en Hebreos 4, del reposo del Señor. No podemos hablar del reposo sin esta palabra, porque es la fundamental. Dice la palabra que en Hebreos 3:16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Dios, y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Aquí hay dos cosas que no nos dejan entrar en el reposo del Señor: la falta de fe, la incredulidad, y la desobediencia. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuántos han alcanzado el reposo del Señor aquí? Vamos a examinarnos. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, y a ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído fe, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Vemos aquí que dice, no puedo dejar de leer esto.
Por lo tanto, pues, que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Recuérdense que cuando el Señor mandó a los espías a ver la tierra prometida, de allá llegaron los espías diciendo, casi todos, los únicos que dieron una cuenta diferente fueron Josué y Caleb. Ellos llegaron diciendo: no, pero es que ahí hay unos hombres gigantes, ahí nos van a comer, nos van a matar, qué sé yo cuánto. ¿Y qué hizo el pueblo? Ahí es que dicen Números, que el pueblo se portó, que él dijo: espérate, ¿qué está pasando? No van a entrar en mi reposo. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a quejarse: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Aquí los animales se comen a los hijos de nosotros, aquí las mujeres se están muriendo, aquí los niños, qué sé yo. Ellos comenzaron a quejarse. Entonces el Señor dijo: pues así, entonces no van a entrar en mi reposo. No entraron. Los únicos que entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb, y toda esa generación que se quejaba en el desierto, ahí mimito sucumbió, allá se quedó. Pero dice ahí que si ese reposo lo hubiera dado Josué cuando lo pasó a la tierra prometida, no estaban hablando de ese reposo. Ellos no entendían que ese reposo era sombra todo del verdadero reposo, al que dice que sí tenemos que procurar entrar. ¿Dónde es? A Cristo, el conocimiento de Cristo, a Él es el verdadero reposo. Por eso dice hoy, porque es un reposo, un eterno presente en reposo, es un reposo permanente, es un reposo para siempre, en el cual nosotros entramos cuando vivimos en Cristo. Amén. Me cogí exactamente una hora, señores, perdónenme. Exactamente una hora. Pero vamos a ponernos de pie a despedirnos, que ya tenemos mucho rato aquí. ¿Cuántos entraron al reposo del Señor? Estamos en el reposo del Señor. Estamos en el reposo del Señor. Que nuestros ojos espirituales estén abiertos. Nuestros ojos espirituales sean los que están abiertos. Esos ojos que nos permiten ver como Él nos ve. Hace un tiempo yo le pedí al Padre: Padre, muéstrame que yo pueda verme como tú me ves. No como yo me veo cada vez que me siento frustrada, cada vez que estoy decepcionada, cada vez que yo me siento muy sola, cada vez que yo me siento de tal manera. Esos son los ojos del alma. Por eso uno dice: me siento. El alma es la que siente. Y eso, entonces nos estamos mirando con los ojos del alma. Y cuando yo le pedí así, ustedes saben lo que en el Espíritu recibí. Cuando yo te veo, veo a Cristo. Es a Cristo, así nos ve Él a nosotros. Que nosotros no nos veamos como Adán, desnudos, porque estamos revestidos de Él. Porque todo el miedo, el temor, la culpa, la vergüenza fue anulada por la obra concluida, terminada en la cruz. El término es tetelestai, eso es consumado, es. Todo fue hecho, todo, señores, miren. El que vive bajo la asignación de Dios, toda la provisión que le toca para venir a cumplir esa asignación ya está ahí. Usted tiene que caminar en esa asignación, y a medida que usted camine, lo que usted necesite para cumplir el propósito eterno, el Señor lo va a proveer. No hay por qué preocuparse. Preocuparse es ocuparse antes. La ocupación es correcta. Nosotros no podemos estar ociosos, señores. Nosotros tenemos que estar ocupados, pero en reposo, en el reposo de Dios. Y lo que es incorrecto y por lo que tenemos que pedirle perdón al Señor es cuando nos preocupamos. En esta mañana yo quiero despedirlo, que ya he tomado bastante tiempo, y le quiero dar gracias al Señor y pedirle que su gracia y su paz abunde en cada uno de nuestros corazones. Que ese amor entre nosotros, que solo el Espíritu Santo ha podido poner ese amor entre nosotros, entre uno y otro, permanezca, y que podamos permanecer en su reposo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gloria sea para Él.